Vamos a referirnos a dos conceptos muy importantes como el de gobernabilidad y gobernanza y la relación que estos tienen con la democracia, de manera tal que podríamos titular a esta pequeña disertación como gobernabilidad, gobernanza y democracia. Los dos conceptos aludidos, gobernabilidad y gobernanza, tienen ya una larga tradición en el discurso académico y una tradición no tan larga en la praxis política. Vamos por el primer término, gobernabilidad. Para entenderlo, vamos a hacer uso de dos fuentes. La primera, una fuente clásica, Platón. La segunda, la de un humorista cordobés que encarna un personaje entrañable, Doña Jovita. Vamos por Platón primero. Platón, al referirse al gobernante, lo compara con el piloto de un navío y nos dice que el piloto de un navío tiene como objetivo principal conducir el navío a buen puerto, evitando que éste encalgue o que naufrague. El gobernante como piloto de un navío. En esta primera aproximación a través de Platón nos queda claro que gobernar es conducir la barca del gobierno para la consecución de los fines comunes, es decir, del bien común, que es el bien propio del Estado. Hice referencia a el humorista cordobés que encarna a Doña Jovita. Esta viejita serrana nos cuenta que en una oportunidad iba en una pequeña moto y llevaba en uno de sus brazos una canasta con pastelitos y empanadas. El relato nos cuenta que al tomar una curva en una mala maniobra, la conductora, Doña Jovita, perdió el control del vehículo y allá fue su osamenta a desparramarse a la vera del camino y del otro lado del camino rodó la canasta con empanadas y pastelitos. Decía Doña Jovita refiriéndose al hecho, se me desgobernó la moto. Subrayo, se me desgobernó la moto. Fíjense que aquí queda muy claro, más allá de lo risueño, que lo que había ocurrido es que la conductora había perdido el control del vehículo y por tanto no llegó a donde iba y el vehículo quedó dañado y el conductor quedó a la vera del camino. Entonces, fíjense ustedes que con estas dos ideas podemos, o dos figuras más bien, podemos entender con más claridad la idea de gobernabilidad. Gobernabilidad como conducción, gobernabilidad como el llevar adelante la gestión gubernativa y poder desde esta lograr
los objetivos que son propios del Estado, el bien común. De tal manera que la falta de gobernabilidad se identificaría con la falta de conducción, con el no poder lograr los objetivos propios de todo gobierno. Ahora bien, cuando este concepto de gobernabilidad apareció en el discurso académico, estuvo de alguna manera vinculado en sus inicios a un planteo que se lo calificó como de antidemocrático. ¿Por qué? Porque en ese planteo se decía que las sociedades contemporáneas, estamos hablando de un proceso de la segunda mitad del siglo XX, avanzaban hacia un mayor deseo de participación de la comunidad y a su vez un aumento de los reclamos de los ciudadanos. Entonces, algunas posiciones comenzaron a señalar que el sistema político, frente a tal cantidad de demandas, se volvía ingobernable. Por tanto, para asegurar gobernabilidad había que restringir demandas. Este planteo fue visto como un planteo antidemocrático y tal vez en alguna de las posiciones lo era, pero es cierto que avanzando en el análisis de la cuestión se advirtió que el sistema democrático, que implica un aumento de la participación de los ciudadanos y que también significa un aumento de reclamos, de expectativas, etc., legítimo, sin lugar a dudas, no exime a este sistema democrático de poder conducir adecuadamente la gestión de los negocios públicos. Un gobierno que no pueda gobernar mal puede llevar a la sociedad al logro de sus objetivos. Para evitar equívocos, se comenzó a hablar de gobernabilidad democrática. Y me parece bien esta manera de enfocar las cosas, porque se quita el sabor, tal vez, que en algún momento tuvo la expresión gobernabilidad como de antidemocrático, y se recuerda, por el otro lado, que la democracia exige un buen y eficiente gobierno. Por tanto, hablamos de gobernabilidad democrática. Vamos al segundo concepto, gobernanza. Gobernanza hace referencia a una adecuada relación entre los factores económicos y los actores políticos para el logro de una buena gestión gubernativa. Similar a la anterior, pero en este concepto aparece con mucha fuerza actores no políticos como los actores económicos, actores institucionales que tienen en su relación de la política, la economía, el mundo de la empresa, el mundo de la política, una relación que, de ser adecuada y eficaz, se asegura el logro de este buen gobierno que toda gobernanza supone. Lo mismo que ocurrió con el término gobernabilidad, ocurrió aquí con el tema gobernanza. ¿Por qué? Porque cuando aparece en este concepto
la importancia de actores económicos en algunas de las lecturas muy críticas de una versión denominada, no siempre con justicia, neoliberal del Estado, se dijo que aquí habría un desplazamiento de los actores políticos en el Estado para darle lugar a los actores económicos, o dicho de otra manera, más simple o más simplificadora, que suponía un dominio del mercado por sobre el Estado. De nuevo, se advierte que en un planteo de una sociedad democrática y de un sistema democrático, en el contexto de los nuevos procesos económicos que se marcaron hacia finales del siglo pasado y que están muy presentes a lo largo de nuestro siglo XXI, adquiere una importancia sustancial para el logro de los objetivos de un buen gobierno, una adecuada coordinación entre actores políticos y actores económicos, lo cual no supone un predominio del mercado sobre el Estado, como se ha dicho, sino una articulación adecuada en términos no de enfrentamiento, sino de cooperación entre el Estado, el mercado y ese otro actor que es la sociedad civil. Estado, mercado y sociedad civil, en alianzas constructivas, asegurarían una buena gobernanza y, por tanto, aquí sí podemos hablar con toda claridad de una gobernanza democrática. Como dijimos hace un instante, se prefiere hablar de gobernabilidad democrática para evitar equívocos y se prefiere hablar de gobernanza democrática para evitar este otro tipo de equívocos, para mostrar, en definitiva, que el buen gobierno, el conducir adecuadamente el navío hacia buen puerto, de poder permitir que el gobierno logre sus objetivos, que es el bien común del Estado, debe haber una gobernabilidad democrática y una gobernanza democrática. Para terminar, gobernabilidad y gobernanza no están enfrentados con el sistema democrático. Gobernabilidad y gobernanza pueden y deben nutrir a una sociedad democrática y a un Estado democrático de un buen desempeño en esta compleja y cada vez más acuciante tarea de asegurar que se llegue a buen puerto, que no es ni más ni menos que asegurar el bien común, fin propio del Estado. Espero que con estas palabras cortas y el material que ustedes tienen en el grupo de Facebook puedan abordar este tema. De cualquier manera, quedamos abiertos a las consultas. Muy bien, muchas gracias.